Blue Archive. Hola, bienvenidos a un video nuevo introductorio de Blue Archive. Así que estás empezando en Blue Archive y no sabes qué se tiene que hacer, cómo comenzar, qué personajes en general son buenos y, más que nada en este video, pues vamos a decir cómo es un buen comienzo, qué personaje deberían de maxear principalmente de los que están viendo. Y también les menciono que si eres nuevo, hay un listado donde he hecho todo mi progreso, así que si quieren saber cómo armé la cuenta de poco a poco, pues ahí está. Pero con esta intro espero que les ayude a la nueva generación que viene de Blue Archive. Yo me presento, me llamo Drago y en esta oportunidad pues le voy a compartir mi experiencia, como en este caso nos metemos en el rollo como uno de los maestros aquí actualmente en este hermoso juego que me han dado la oportunidad de comenzarlo. Muy aparte que acá conociendo a la hermosa waifu que está acá atrás, en este caso la del canal, nuestra hermosa Mika, madre mía. Muy bonita, por si acaso, la verdad. Es mi consentida más que nada en el canal, así que vayan conociendo. Así que ya con esta intro y sepan mis gustos, espero que les ayude este video a cada persona. Primero, para las personas que están empezando en Blue Archive y quieran tener un comienzo y van a estar haciendo seguramente el reroll infinito hasta buscar a algún personaje en esta etapa, yo les recomiendo dos personajes muy buenísimos. Yo les voy a decir que esto es ahorrarse en cristales porque lo van a tener que sacar tarde o temprano. Primero, los strikers son los que están en el campo. Esto yo le menciono que hay un montón de personajes que le va a salir. Pero lo que más molesta al comienzo, y esto les digo que de verdad hasta a mí me costó, son los special. Los special soportes ofensivos son los más complicados en este juego. En este caso, si ustedes van a comenzar y van a querer buscar un personaje, hay dos de que ya si tu cuenta, después de haber hecho 20 millones de reroll sin encontrar el personaje, primero, de las mejores, la que para mí destaca muchísimo y fue una de las razones que he jugado, es la Ako. Ako es de las mejores soportes y créanme que hasta a mí me costó conseguirla, que te va a ayudar porque te da, en este caso, daño crítico al grupo, te cura, aumenta la curación y en este caso su habilidad que bufea al personaje DPS o al que esté en el campo, lo va a bufear. Ella en este caso los special no están en el campo, más que nada estos están afuera. Así que en este caso yo te digo, si tu cuenta buscas y encuentras a la Ako, pues es un buen comienzo para esta cuenta. Ahora, si por casualidad te toca la de aquí, que es la Kisaki, ahí más que nada vamos a quitar la muñequita. La Kisaki, esta en particular, igual que Ako, son como las dos actualmente mejores soportes del juego. Esta que te da, te amplifica la habilidad. Recuerden, la habilidad, no los básicos. Si tú tiras esto y tiras una habilidad, se amplifica en este caso un 80%. Los básicos no cuentan. También te da un escudo, más que nada el bufo y el escudo un poco más fuerte, se retiene más el bufo. Y lo que importa de estos soportes es más que nada la recuperación de energía de las habilidades. Que estos personajes que tienen esto es lo más complicado en el juego. Por eso van a ver en todos los sitios que van a decirles Ako o Kisaki primero. Por otra parte, ya de que descartando esos dos personajes te sale, ya tienes una buena cuenta. Yo te digo, porque si no, la van a tener que conseguir a las dos sí o sí. Así que con ese punto ya empiezan muy bien. Si van a buscar un personaje bueno al comienzo, yo les recomiendo las dos. Así que vamos a seguir con otro alternativo por ahí que les puede ayudar. Otras alternativas, vamos a ver aquí. Les puede tocar a Himari, que también, como les he mencionado, da lo de cooldown, que se incremente al cost recovery. Pues esto, mira mi English, esto te ayuda, como ya les dije, a recuperar la energía mayormente.
Muy aparte que su bufo te da un incremento de ataque. Ya con esto, ya de por sí, es muy buena el personaje si también te sale. Por otra parte, si te sale el Ashiroko Swing Suite, que es en este caso, también te da lo que les he mencionado, incrementa la energía y muy aparte, pues baja la defensa y lo que ayuda y destaca mucho este personaje que en la batalla cuando empiezas te reduce 1 de habilidad solamente al comienzo. Nada más. El resto de batalla no te va a reducir, pero esto es lo que más destaca de ella. Su recuperación de energía y en este caso que te reduce 1. Para un equipo rápido te va a ayudar. Ya les digo que esos 4 personajes son buenos hasta el final del juego. El resto de personajes son limitados, no te van a salir en el permanente. Son de manera exclusivos, como en este caso la Fuka. Yo les recomiendo que la Fuka de los mejores personajes. Y por otra parte ya por allí si quieres uno en el permanente, mira que yo no tengo varios, pero yo te recomiendo que ya, si ya te puso bien Inca pelotas todo, pues la Iroha, que saca un tanque y de los mejores tanques, te va a ayudar en el juego temprano. De que en este caso te ayuda, te va a ayudar bien. Pero yo como siempre les digo, les recomiendo lo mejor que es en este caso Ako y Kisaki. Le va a ayudar en todo el juego. Esto yo le voy mencionando esto hasta que vengan los Banner Fest, que ahí siempre aparecen personajes muy poderosos. Ahora, ya que hablamos de los Specials, que es como para comenzar algo en su aventura, vamos ahora a los Strikers, los que están en el campo. ¿Cuáles son los mejores y quiénes son los que pueden obtener? Porque los que están viendo ahora, vamos a conocer cuáles son los DPS y, en este caso, cuáles son las mejores alternativas para invertirle y que pasando el tiempo les va a seguir ayudando. Porque yo, créanme que en toda mi experiencia, aún me falta armar personajes, ¿no? En serio. Este juego tiene un chingo de personajes que la verdad tienen que invertirle a alguno que pasando el tiempo les va a ayudar en el juego tardío, ¿eh? Y eso que a mí me falta, y me faltan también personajes. Pero vamos por ello. Bueno, los personajes de Striker, para empezar, ¿qué tanques, DPS pueden tener en el juego temprano al comenzar? Yo les recomiendo que hay un montón de personajes que te pueden ayudar en la aventura, en la historia, sí. Para las raid es otro tema. Por ahora nos centramos en un juego temprano. A ver, si tú vas a rerolear y si te salió una de las dos anteriormente mencionadas, pues ya puedes empezar tu aventura. Pero si no te ha salido esos, hay otras alternativas, claro. En este caso, recomendable la Arecamping. Es buenísima porque hace lo mismo que un Special, pero en el campo. Te da un buff a un personaje, un 80%. Si estás en la área del personaje, te va a bufear 24% más. Eso depende de cuánto lo tenga maxeado. Pero ya de por sí el personaje dentro que te llegue 100 de ataque, es como que ya puedes usar otros Special. En este caso, la combinación, en este caso usas a la Ako, usas a la Kisaki, y en este caso con la Himari daba el 100% de ataque. Pues yo te digo, este choca con el de, en este caso, de la Arecamping. Pero ya estás viendo cómo va la combinación. Te da el daño crítico, la Kisaki te da el daño a todas las habilidades y el ataque te lo da la Arecamping. Y ahí están como los 3 buffos que tu personaje entre su power up increíble. Así que Arecamping también es buena si es que te sale. Así que ténganle en cuenta este personaje bastante interesante para su comienzo de su aventura. Porque la verdad la van a tener que encontrar, porque este personaje hasta ahora sigue sirviendo. Le va a servir bastante en toda la raid, incluso en su aventura. Por otra parte, ya no hay tanto buffer en el permanente. Si hay alguno por allí interesante, recomiendo que lo dejen en la caja de comentarios, porque ya de allí otro un poquito complicado. Por otra parte, yo diría que allí un personaje que puede ser de auxiliar o de ayuda sería la Hifumi, porque te da un poco de recovery, pero es solamente por poco tiempo. Pero yo te digo que no es como el mejor personaje del mundo. Esto es como que para la raid y para otras cosas ahorita no lo recomiendo como para comenzar, pero
seguramente la gente te va a decir que sí es muy buena. Sí es muy buena, pero no es como que algo muy increíble porque te va a salir tarde o temprano. Ahora vamos a seguir con los personajes, de que ya con ese personaje te puede ayudar bastante. Muy aparte de la Chom, que la Chom te puede ayudar para el PvP y esto del recovery también te puede ayudar ella. Pero ella también sale en el permanente y no es como que tan obligatorio sacarla en caso de que quieras un grupo rápido. Por ahora yo creo que me voy a centrar en explicarles cuáles son los personajes que si con estos te van a ayudar para el comienzo y limpiar todo el juego, ¿eh? Y obtener recursos, que es lo importante. Ya por último, los Striker, que te van a ayudar. Uno de los personajes que, si ustedes ven toda mi aventura, la que me ha ayudado muchísimo es la Yori. La Yori, ¿por qué la recomiendo en toda esta aventura? Porque aparte de que su habilidad es de 3, golpea en Splash, que puede golpear con los que están atrás. Muy aparte que su básico también es muy fuerte. Y la verdad, me ha ayudado a mí en mi experiencia en todo el juego. Si pueden ver más que nada toda la recopilación de mi aventura, la Yori me ha carreado casi todo el juego temprano con solamente tener el T7. Ahí vamos a hablar sobre un truco de cómo armar el personaje. En este caso, si tienes la Yori, te va a carrear todo el juego temprano increíblemente. Solamente le pones una muralla al frente y ella se deletea todo. Eso es lo increíble. Por otra parte, pues lo que están viendo acá arriba son más que nada personajes limitados, que limitados son de banner exclusivo, no pueden estar en el permanente. Por otra parte, pues ya hemos mencionado un buen DPS. La Tsubaki es muy buena como front lane, o sea, para que esté adelante. Es bastante chida. La Hina es bastante buena, pero esta te la van a regalar. Así que yo diría que no la saquen así como que ya empiecen su cuenta con ella. Porque yo digo, esta la van a regalar. A menos que sean fan de ella, pueden tenerla al comienzo y maxearla, porque ella va a ayudarte muchísimo más adelante, incluso al comienzo. La Yuka también es muy buena como front lane e incluso para el PvP, así que también es una buena alternativa para mejorarla. Por otra parte, la Haruka también es buena de tanque, de front lane, te va a ayudar en toda la raid, en toda tu aventura te va a ayudar. La Akane también te va a ayudar muchísimo. Es básico, rompe defensa con su ataque. Por allí, pues la Momoi también te puede ayudar, pero en este caso esta también la puedes conseguir en el normal, en la aventura lo puedes conseguir. Por ahí sigo vagando. La Hoshino es buena, sí, para el PvP también, pero no es como que la vas a usar todo el tiempo. Hay como mejores alternativas que te pueden ayudar en la raid, como en este caso las anteriores mencionadas. Por lo tanto, yo te digo que si a ti te gusta, puede servir, pero como yo te menciono, no la tengo tan maxeada porque no la uso habitualmente. Pero no se descarta que es una buena alternativa. Por otra parte, la Musuki. La Musuki es buena, sí. Es bastante interesante. Mira que también la puedo maxear. Que estos personajes, al sacarlos, los puedes maxear. En este caso acá yo le menciono que cuando la vas maxeando, la relación en este caso con el personaje va aumentando. En este caso el límite es 20. De aquí, cuando tiene una estrella más, pues llega a una relación de 100, que es muy fuerte, ¿no? A ver, por otra parte, pues lo de acá no hay mucho que destacar. No las tengo maxeadas porque no son tan relevantes. Y por aquí, pues un buen DPS que puedes conseguir es la Aru. La Aru la puedes obtener maxeada más adelante, sí. Pero también como personaje del comienzo de daño rojo, que están viendo por ahí, vamos a quitar la muñequita, es daño rojo. De hecho, yo debería de maxearla y me está pasando factura no tenerla. Así que si la tienen, por favor maxéenla. No cometan mis errores porque luego se van a poder arrepentir más adelante. A ver, la Nonomi pues también, pero en este caso gasta mucha energía su habilidad. Pero hay otros personajes que pueden hacer mejor su trabajo. Siguiendo bajando, no hay buenas alternativas tan increíbles, pero está en este caso la Shiroko, que la Shiroko te puede ayudar más adelante
tiene incluso su ítem. Es bastante buena para DPS. Te va a ayudar en la aventura en otras próximas raids. Así que no se descarta que sea una buena alternativa. Por otra parte, la otra versión de la Shiroko, creo que la Shiroko de todas las versiones sirven, ¿eh? O sea, todas. Ya vieron la normal, la ciclista, la de traje de baño y falta su versión terror, que esa es exclusiva. Pero Shiroko, vieja confiable, siempre es buenísima por eso. Por otra parte está la Neru, que también por no maxearla me está complicando la vida. Yo te digo que este personaje es necesario, sí. Obligatorio, no tanto. Te digo, obligatorio en el tema de que la necesitas ya. Esto lo vas a tener maxeado tarde o temprano. Así, y te puede salir en otro momento. Por ahora, como yo te he mencionado, son personajes que tienen que tener en cuenta de que sí van a ayudar más adelante. La Hifumi, como ya le mencioné, sí es una buena alternativa, pero no es como tanto como tan obligatorio. En este caso, pues otros personajes que estén en el permanente, pues yo diría que por allí los que he mencionado son bastante interesantes. Por otra parte, ya en el especial, la Kotama te da buffo en el campo para todo el equipo. Es bastante buena y baja el ataque, así que recomendable, te va a ayudar muchísimo. La Serena, pues es el healer de confianza. La van a tener maxeada porque siempre te sale. Y es muy buena, como que la vas a maxear, te va a ayudar muy adelante. De allí, pues yo te menciono que todos los demás personajes te pueden ayudar de cierta manera, pero no les recomiendo que gastes muchos recursos en todos porque les va a pasar factura, como a mí me está pasando actualmente. Y eso que yo le menciono que en mi aventura soy bastante free to play, entre comillas, aunque sí, debería ser muy free to play porque la única vez que he conseguido algo así por recarga en mi aventura es a la Ako, ya que, como ya saben, yo he jugado una pequeña intro por el personaje, en este caso la Ako, la que es jugable en el campo, está limitada. Y de ahí empecé a conocer a otros personajes, en este caso terminó siendo la Mika, que es básicamente la waifu del canal. Y en este caso pues son personajes limitados. Hasta el momento ya saben qué personajes. Ya por último, de que te puede salir por ahí la Maki. Ya para finalizar, la Maki la van a tener maxeada también porque esta se puede comprar. Para la gente que quiera saber de este tema un poquito, como ven que yo la tengo toda maxeada porque esta se maxea. Por eso como que yo le menciono, los anteriores son más importantes porque los van a tener que gastar cristales, y los cristales, en este caso, yo recomiendo que lo usen en banners para buscar un DPS, un soporte bueno. El DPS lo pueden pedir prestado. O sea, yo les digo, ustedes pueden, básicamente, vamos a poner cómo van a jugar para hacer las raids. Un ejemplo. Ustedes empiezan un Total Assault, un Gran Assault, se ponen a jugar el modo, ponen básicamente acá el modo de ejemplo para que puedan practicar. Ven, en este caso pueden escoger la composición y aquí en asistencia pueden pedir prestado el personaje, sea Special o Striker, o el que va en el campo. Por lo tanto, si tú tienes amigos o un gremio o un servidor de ultra pagados, pues te vas a obtener el personaje de temporada o el rotísimo para que te ayude a carrear en la raid. Por lo tanto, ¿es bueno tener un gremio fuerte? Sí. ¿Tener amigos? Sí. Porque todos los personajes que están viendo por acá, todos los que están prestando, todos los compañeros que tengo agregados o en el gremio actualmente. Por eso ustedes ven que hay varios personajes. En este caso pongo confirmar y tengo en este caso que la A es básicamente el personaje que está siendo prestado. O sea, tú tienes los soportes, en este caso, como te digo, la Hanekampi, la Ako, la Kisaki y básicamente un tanque. Y en este caso, para que conozcan, van a ocupar un personaje que amplifica el daño del color. En este caso, la de acá amplifica el color de daño rojo. Ya ven, básicamente, tanque, amplificación del daño, porcentaje de ataque, la Ako, daño crítico, probabilidad. Y por último, ya que recientemente ha salido este atributo que es la Kisaki, que es daño a la habilidad. Por lo tanto, ya con esto
más o menos te estás dando cuenta la importancia de los soportes y por qué les digo que será bueno que consigan esos ahora, porque si no van a tener que sacarlos más adelante. Ahora, terminamos con los personajes de que wow, esos personajes son meta actualmente, así que terminemos este video con eso. Por último, personajes que actualmente están en el meta de cada color, y eso que aún me falta, ¿eh? Primero, daño rojo, conózcanla, la waifu de todo el mundo, la Hina Dress. Esta es bastante buena, la Hina Dress, que ha salido con el evento de la ACO. En este caso yo digo que esta es una buena habilidad, 3 disparos, que el último es el más poderoso y es ultra increíble, bastante buenísimo. Daño amarillo, pues nuestra waifu del canal, madre mía, nuestra hermosa amiga, madre mía, es increíble. Es increíble, ¿por qué razón? Porque hace daño por porcentaje de la vida y encima tiene reducción y todos sus daños son críticos. En serio, esta cosa hace de todo. Es tanque, full impacto crítico, evade y hace daño. Es que Mika es como que el personaje más increíble que he visto en toda mi vida en un juego, que rompe la barrera, pero lo que le dificulta es la precisión. O sea, si la criatura tiene evasión, pues no le va a pegar nada. Por otra parte, daño azul, está la Shiroko Terror, conózcanla, que es en este caso la Shiroko, pero en un universo alternativo. Full básicos es ella, no es una habilidad, se amplifica su propio daño. Y lo más terrible del mundo es que ella revive, y si la curas totalmente, se queda en el campo. Tiene básicamente 15 segundos de curarla totalmente y en este caso seguirá en pie. Es bastante bueno. Por otra parte, esto es básico nomás de lo que estoy enseñando, de azul. Por otra parte, la Hoshino ya es como, en este caso, la habilidad más fuerte, en este caso, de azul. Yo te menciono esto, que son los personajes que sí o sí lo van a tener más adelante. En esta oportunidad, ella tiene dos versiones. La DPS, que es la de aquí, ignora la defensa incluso con sus balas. Y la versión tanque, que es con la que tiene con el escudo. O sea, este es uno de los personajes principales que sale con su versión doble, ¿eh? O sea, tiene dos versiones la tipa. Y ya por último, daño, en este caso morado, que no lo tengo y debería buscarla, y lo voy a buscar en el Banner Fest, que también tienen que aprender a conocer el personaje. Ya por último, quedando en esto, es básicamente la Hanako, que la Hanako actualmente es como que ahora, por lo que queda en el video, es la DPS de color morado, costo 2 de habilidad y daño en área. Vayan conociéndola, es la de aquí, bastante adorable, muy linda también. Y la verdad debería de tenerla, espero que me la consigan en el Banner Fest, espero que sigan mi aventura, para que más o menos estén al tanto de los personajes, que en este caso que se tienen que tener en la cuenta tarde o temprano. Así que eso ha sido todo lo que puedo enseñarles ahora actualmente, lo más básico y estándar. Si quieren buscar una buena healer, pues está la Koharu. ¿La pueden maxear? Sí, la pueden maxear. Y por otra parte, pues está la Maria Idol, que si es que sale, pues yo les recomiendo que la tengan. Es bastante buena en el tema de healing en el campo. Ya si pueden, pues la Atsuko también es buena, pero son como personajes que muy difícil la pueden conseguir. Pero yo les digo, todo lo anterior mencionado, yo les recomiendo que lo consigan porque lo van a necesitar. Eso incluyendo ya los amplificadores de daño de color. En este caso, la Hoshino de acá amplifica color rojo. La de aquí, pasa que esos ya son banners exclusivos. La que amplifica daño amarillo, que es la UI. De ahí me falta a mí la que amplifica el daño azul, que es la... hay una por ahí que la Kayoko de Año Nuevo que me falta, que es esta, pero la versión de Año Nuevo, esta no es. Esta amplifica por el momento el daño de color morado. Ya la Kayoko, pues algún día la van a conocer, pero a ver si está por acá. Acá te salen casi todos los personajes, normalmente que a veces rotan, ¿eh? Por si acaso. Estos no son básicamente todos.
acá está la Kayoko de Año Nuevo, para que la conozca. Esta amplifica el daño azul. O sea, todos estos lo deben de tener en su cuenta tarde o temprano. Ya de allí, si tienes todos los que he mencionado, vas a estar con una buena experiencia en el juego de aquí hasta que se termine. Porque yo le menciono, yo no soy de los ultra mega poderosos del juego, le estoy compartiendo lo mínimo que sé actualmente. Soy un usuario que, última recomendación, lancen siempre en el Banner Fest y no se vayan mucho al meta, diviértanse, jueguen, porque al final de cabo yo te menciono que mi cuenta, si han visto mi aventura, puro Banner Fest es, nada más ahorro. Y como ven, tengo 80, a veces tenía 100 o a veces puedo tener más. Pero yo les digo que junten, ahorren para el Banner Fest y no lancen por todos los personajes del mundo. Porque en el Banner Fest, cuando tú lances por personajes, te van a salir enigmas. Estos enigmas son para mejorar los personajes. Para que entiendan la mecánica del juego. Tú sacas el personaje y ya no necesitas sacar dupes. No tienes que sacar como en Genshin o algún otro juego como Honkai, que tienes que sacar el mismo personaje para tener dupes. No, acá mientras tú lanzas y ya tengas el personaje, lo puedes maxear al personaje. En este caso, digamos que quiero maxear a la Kisaki, le compro todos los enigmas y sube una estrellita, que es la última que le hace falta para mejorarla. Esto yo le menciono que esta mecánica tienen que entenderlo muy bien. Ustedes consiguen el personaje y ya, tirando por otros banners, que en este caso el Banner Fest, pues porque es importante. O sea, entiéndanlo bien, el Banner Fest es para recapturar personajes, conseguir, obtener y más que nada obtener los enigmas. ¿Por qué razón? Porque los enigmas son para mejorar personajes y tienes mayor probabilidad de que te salgan personajes de mayor valor, en este caso de 3 estrellas o 2 estrellas, o sea, la probabilidad más grande. Al tener la probabilidad más grande, vas a tener más enigmas, y al tener más enigmas puedes mejorar más rápido los personajes. Pero si tú lanzas en un banner que la probabilidad es la mitad, pues no vas a tener muchos enigmas. Por lo tanto, yo me dediqué con eso entonces en cada Banner Fest voy a tener muchos enigmas, así solamente me dedico a obtener el personaje que yo quiera y lo maxeo a punta de enigmas, que en este caso, ¿cómo se consiguen los enigmas? Tú tiras en cualquier banner y te van a salir. O sea, cada personaje te da. Por ello te digo, si tú vas a lanzar ahora, vas a tener enigmas. Digamos que enigmas por 1. Si tú tiras en el Banner Fest, vas a tener enigmas por 2. Por un ejemplo, o sea, obviamente que te sale más rentable sacar en el Banner Fest, que próximamente va a salir. Por eso que yo armé bastante bien la cuenta, no he gastado mucho y de poco a poco he conseguido algunos personajes para mejorar en la raid actualmente y armar muy bien la cuenta. Así que espero que les haya ayudado mucho esto. Recuerden que yo no estoy en un server línea o el europeo, yo estoy en el taiwanés. En este caso, para que me conozcan un poco. Por eso que yo estoy más que nada con unos rankings, pero de la hostia, que son un chingo de gente. Y además que esta gente de acá, pues, son ultra mega repagadas. Que mira cuántas personas están rankeando. Madre mía, espérate, ¿dónde? Acá pueden ver básicamente la cantidad de gente. Que esto no es normal, pero hay un montón de gente básicamente. Y acá estoy empezando este juego. ¿Por qué he empezado aquí? Porque, como ya le dije, me presto al DPS de la temporada y voy avanzando. Lamentablemente, pues así empecé mi aventura y espero que les haya gustado la raid. La raid, más que nada, si es que se la ponen a jugar, porque a mí me gusta la raid esta del robot culero porque la verdad, su música es muy épica. Pero vamos a ver si lo puedo pasar en el último nivel. A ver que ustedes también van a hacer eso para obtener más cristales. O en este caso, aparte de la raid, solamente tienen que hacer las diarias, diarias, conectarse y van a sacar los cristales. O sea, yo te digo que el juego es bastante agradable, Yo te digo que ahora, actualmente en toda mi experiencia de todos los gachas, Blue Arcade es bastante bueno y generoso, No necesito recargar, solamente ser paciente y ahorrar. Así que espero que les haya gustado mi aventura, mi compartir, si es que están viendo.
de toda la información en este video. Puede que sea muy largo, disculpen, pero le tenía que hacer con todo el cariño que pueda. Así que hasta la próxima, nos despedimos yo y la waifu. もう